qué dices eso? No. Entonces ninguno puede decir, no, ¿por qué me dices a mí eso? Pero de ninguna manera dijeron eso, porque ellos habían sido los que se habían ido cuando el Señor dijo, si estáis libres de pecado, que tire la primera piedra. No hubo ninguno y se fueron, porque ninguno estaba libre de pecado. Y ahora el Señor Jesús les está diciendo directamente que son pecadores. Pero el pecado tiene que ser sentido en el corazón. Y dice, yo voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Y allí estaba el verdadero problema de estos hombres y estas mujeres y todos los que estaban escuchando el mensaje del Señor. Y dice el 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y el gran yo soy es Dios. Conoceréis que yo soy Dios. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Cuando miramos el principio de este capítulo, dice que venía bajando del Monte de los Olivos, donde tenía costumbre el Señor Jesús de ir a orar. Tenía una comunión íntima con su Padre, y su Padre le hablaba y le decía qué era lo que iba a suceder, qué era lo que tenía que decir y cómo lo tenía que decir. O sea, yo no digo nada de mí mismo, dice el Señor, sino hablo todo lo que el Padre me dice que diga. Y esto es cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, la voz de Dios, es que está hablando a nuestro corazón, a tu corazón. Porque el que me envió, dice el capítulo, el verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Y dice el 31, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él. No a ningún otro, sino a los que habían creído en él, a los que se habían quedado escuchando. A ellos les habló, porque habían creído en él. Pero dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decir que seréis libres? El problema de los judíos, de los fariseos en este momento, eran que ellos eran el pueblo escogido, y lo sabían muy bien. Por más que hayan estado en cautiverio, que el imperio romano estaba sobre ellos, por más que ellos vean que no tenían todas las libertades que podrían tener, pero le habían dejado lo más preciado y para ellos, que era su religión y su templo. Y entonces ellos creían que eso era lo suficiente. Pero Dios les estaba hablando de otra cosa a ellos. No solamente lo religioso. No era el templo eso su libertad. Había más para libertarse. Dice, porque creyeron. Entonces lo primero es creer. Pero la realidad es que, ¿cuántos son los que han creído? ¿Cuántos son los que han pasado y han hecho manifestación de fe? Y al correr del tiempo, uno ve que se han ido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Y faltó estos pasos que dice, los que creyeron, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra.
creer y permanecer. Esa es la clave, no hay otra clave. Dijo el Señor Jesús al que habían creído: si creéis, si permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay alguien que dijo allá en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 18, allí donde está Pilato, el verso 37, 38, donde dice el Señor Jesús: tú eres el rey de los judíos, le dice Pilato. Tú lo has dicho, para eso he venido, dice el Señor. Vamos a leer para no equivocar. 18:37. No, estoy lejos. $33 ya aquí. 37. Entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Cuántos hay en este mundo que andan buscando la verdad? Dice que la verdad os hará libre. ¿Cuánto hemos escuchado esta frase, verdad? Esa frase que es tan usada, tanto como la que decíamos recién sobre la mujer adúltera, que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchas veces es una frase usada por el mundo político. Esta también dice: la verdad os hará libre. Esta es una frase muy conocida en la política y eso. Creen que tienen la sabiduría y la verdad, muchos de ellos. Y la realidad es que la única verdad de Dios está encerrada en esta su palabra. Esta es la verdad. Dice: ustedes no conocen la verdad porque no conocen a mi Padre. No conocen la verdad porque no conocen a Dios. Y dice el Señor Jesús allí en San Juan 14, el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús se puso, como decíamos recién, puso para ese puente entre el hombre y Dios. Pagó la deuda del pecado nuestra y el hombre puede tener comunión con Dios. Así en Mateo, cuando dice que Él entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. Y así vemos la libre entrada al trono de la gracia. Así estamos también los seres humanos, ¿verdad? Decíamos recién, bueno, ¿cuántos han creído? Pero hay un creer intelectualmente. Este es un ejemplo muy trillado, que podemos decir, bueno, vamos al médico, creemos en el médico, nos da la medicina, pero no la tomamos y pensamos que, bueno, ya hicimos todo. Fuimos al médico, fuimos a la farmacia, compramos el medicamento, pero lo dejamos en la heladera. Ahí no nos va a hacer nada. Nosotros conocemos cuál es la verdad. Pero luego no queremos aplicarla a nuestra vida. Dice que para ser discípulo del Señor debemos consumir su palabra. Dice, para ser discípulo, y el discípulo es un alumno que tiene que tomar de su palabra y querer asemejarse al profesor. Y acá el profesor es el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, para que nosotros conozcamos la realidad de un Cristo
la santidad en Cristo para cada una de nuestras vidas. Por eso es necesario, muy necesario, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Ser discípulo de Cristo es estar y querer parecerse a Cristo Jesús. ¿Es fácil el camino? Dijo el Señor, bueno, en el mundo tendréis aflicciones, y es a veces las aflicciones lo que cuesta seguir al Señor, pero el Señor está al lado nuestro y no nos va a dejar. Pero es necesario que seamos creyentes genuinos. Cuando el Señor te ha llamado, es con un llamado que realmente le escucha. Dice que solamente aquellos que conocen a Dios escuchan su palabra. Si has hecho alguna vez una profesión de fe, pero no escuchas su palabra, tienes que poner atención para tu vida, porque muchas veces estás, como escuchábamos en la meditación anterior, lo hacían por costumbre. Que esto no se te haga una costumbre, que esto sea una realidad en tu vida y quieras de todo corazón ser aquel discípulo. ¿Para qué? Para tener libertad. Conocer la verdad para tener libertad. Estos judíos que allá dice que habían creído, pero ¿qué es lo que habían creído? ¿Habían creído de todo corazón? El primer mensaje de Pedro dijo, bueno, el que cree de todo corazón, allá en Hechos capítulo 2, creer de todo corazón. Y eso es creer en la palabra de Dios. En lo que dice Dios en su palabra debemos creer. Y esta es la verdad, no hay otra verdad. El mundo te puede mostrar muchísimas verdades, muchas verdades filosóficas, muchas verdades aparentes, verdades, que siempre tratan de confundir. El enemigo está para confundir a los seres humanos. Por eso hay tantas religiones. Confusión hace el enemigo para que los que quieren escuchar la palabra, los que quieren poner el oído. Sucedió el fin de semana anterior que estuvimos en Telsen, se acercó una señora a hablar en la iglesia. Y tuvo algún conflicto familiar y estuvo entre Leo. Y así alguien le dijo, bueno, mirá, te conviene. Y ella era creyente, es creyente, bautizada en la iglesia bautista, pero tenía ciertos conflictos con el tema de que cuando estuvo entre Leo, comenzaron a decirle, bueno, pero si es por alguna religión, vos sos evangélica, bueno, te voy a dar la dirección de un programa, escuchá. Y ella era un programa adventista y allí hablaba de guardar el sábado y la confundieron, la realidad que la confundieron, y estuvo charlando con Mirta y otra hermana, con Susana, en la casa, y bueno, pudieron hablar, pudieron aclararle, pudieron sacarle montones de dudas que ella tenía, pero por confusión, por otros hermanos que la habían confundido. Entonces, tengamos cuidado a qué fuente vamos a buscar muchas veces la verdad. La verdad es una, la verdad está en Cristo, la verdad está en la palabra de Dios. No busquemos verdades en las filosofías baratas de este mundo, porque no encontraremos nada. La única verdad la tiene Dios, la tiene Cristo, y podamos aferrarnos a esta verdad. Es la única verdad que nos lleva a una libertad completa, porque seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, hermanos. Porque Cristo Jesús pagó la deuda tuya y la mía en la cruz del Calvario,
para que esto no sea un peso para nosotros, pensando que no podremos entrar al cielo por el pecado y la deuda que hay, porque Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Pero tienes que sentir el llamado de Cristo en tu corazón para decirle al Señor que venga a tu vida, que venga a ser morada en ti, en tu corazón, para que puedas tú seguir las instrucciones de Cristo y del Espíritu a través de su palabra. Busca a alguien que te lleve a comprender la palabra. Busca a alguien que te... No quieras mejorar, nunca vas a mejorar. No esperes mejorar tu vida para llegar a Cristo Jesús. El único que va a mejorar tu vida es Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces quise yo mejorar mi vida, pero no pude? No, el único que pudo hacer el milagro de mejorar mi vida fue Cristo Jesús. Dios puede obrar un milagro en tu vida, en todo tiempo, en todo momento, de toda índole. Por eso vas a ser libre, pero tienes que confiar en el Señor. Tenemos en este país tiempos de que hay pandemia y clamamos al Señor para que nos libere, pero Dios es soberano y Dios va a hacer lo que ya tiene planeado hacer, no lo que nosotros quieramos que Él haga. Nosotros no podemos mover la mano de Dios. Dios va a hacer. Por eso también podemos tener libertad para interceder delante de Dios para que, si es su voluntad, quite esta pandemia del medio. Pero es la voluntad y la soberanía de Dios. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría para concentrarnos en la verdad y que sea Él quien nos dé la seguridad de esta libertad que tenemos en Él. El Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, gracias Padre, gracias por Cristo Jesús, gracias porque Él nos ha dado libertad. Y si somos libres en Él, somos libres de toda culpabilidad. Señor, ayúdanos a caminar este mundo lejos del pecado. No podemos estar lejos porque estamos sumergidos en este mundo, pero bendito Dios, a través de ti podemos guardarnos. Ayúdanos a guardarnos, quítanos, líbranos del maligno, bendito Dios, que siempre está tratando de empujarnos hacia la desobediencia. Que podamos crecer en obediencia cada día de nuestros días, que podamos crecer en santidad, que podamos crecer en sabiduría. Ayúdanos, Padre, en esto, y si aún hay alguien que no te conoce y ansía libertad para su vida, ser librado del pecado que lo acosa, bendito Dios, obra tú, Señor, en su vida, en su corazón, llama a su vida, llama a su corazón y pueda Él escuchar esa voz y pueda tener una relación contigo. Bendito Dios, hablamos contigo, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Juan Carlos, y ojalá que